Saludos, aquí Dude the Builder en este nuevo episodio del curso Rust a fondo. En este episodio vamos a estar viendo los últimos dos tipos de datos que son tipos de datos que se pueden considerar como primitivos, ¿verdad? Que son parte del lenguaje como tal de Rust. De aquí en adelante los otros tipos de datos que vamos a ver en otros episodios van a ser tipos de datos ya más estilo estructuras de datos, ¿verdad? Los tipos de datos primitivos como los que hemos visto hasta ahora, los numéricos, el bool, el char y ahora que vamos a ver el tuple y el array, pues estos tipos de datos sencillos ocupan un espacio definido, bien claro en memoria, no hay ningún tipo de indirección. Así que en este episodio pues terminamos esta parte del lenguaje que son estos tipos de datos primitivos. El tuple es un tipo de datos que nos permite tener una secuencia de valores de diferentes tipos, ¿verdad? Vamos a mirar aquí como tenemos en esta línea. El tuple se define de esta forma. Abrimos paréntesis y entre esos paréntesis vamos a tener una lista separada por coma de diferentes valores, ¿verdad? Podemos utilizar los valores sin ningún tipo de información del tipo de dato, como hemos visto anteriormente. Ahí entonces la inferencia del tipo de dato de Rust va a determinar cuál va a ser el tipo de dato. O podemos tener también tipos de datos que explícitamente tienen el tipo de dato como un sufijo, ¿verdad? Y como pueden ver, pues tenemos diferentes tipos de datos dentro de este set de paréntesis. Y esto entonces es lo que constituye en Rust lo que se conoce como un tuple. Y si pasamos acá, vamos a limpiar la pantalla y hacemos un cargo run, vamos a ver en esta primera línea que en efecto el tipo de datos de ese tuple es un tuple de I32, F32, bool, char y F64. ¿Okay? Que es lo que tenemos aquí, ¿verdad? Aquí no dijimos nada, pues es un I32, aquí estamos diciendo que es un F32, esto es un bool, obviamente, esto es un char y esto es un F64 porque estamos usando el tipo de dato por defecto. Entonces, aquí tenemos otro ejemplo, ¿verdad? De un tuple sencillo. Vemos aquí pues un ejemplo de por qué existe este tipo de datos, ¿verdad? Cuando tenemos situaciones en las que una estructura de datos más compleja pues sería como que demasiado, ¿verdad? Tenemos algo tan sencillo, por ejemplo, como un punto en el plano cartesiano y este tipo de situaciones donde crear una estructura más compleja, pues como que no se amerita, ¿verdad? Ese nivel de complejidad. Y el tuple existe precisamente para ese tipo de circunstancias donde queremos una secuencia, ¿verdad? Agrupar unos datos y no necesariamente tienen que ser del mismo tipo. Aquí, por ejemplo, también tenemos aquí las coordenadas del círculo unitario, por ejemplo, ¿verdad? Y vemos cómo podemos tener dentro de un tuple otros tuples, ¿verdad? Pueden estar anidados. Y también tenemos aquí un ejemplo cuando queremos tener un tuple por alguna razón, queremos tener un tuple pero de un solo valor, pues es bien importante esta coma al final, ¿verdad? Tenemos que tener esta coma aquí, porque sin esa coma, pues simplemente lo que tenemos es un valor entre paréntesis, ¿verdad? Así que esta coma es la que le dice al compilador de Rust que esto es un tuple de un solo valor. Y finalmente tenemos aquí el tuple que se conoce como el unit. ¿Verdad? En Rust el unit es un tuple vacío, donde tenemos el par de paréntesis vacío. Y vamos a ver que en Rust se utiliza bastante a menudo este tipo de datos, porque en Rust pues no hay un tipo de dato como tal como lo hay en otros lenguajes como void, ¿verdad? Vamos a decir en Java, en donde tenemos un void que es una descripción de cuando no hay valor, ¿verdad? Pues en el caso de Rust, en ese tipo de situaciones lo que vamos a ver es este unit tuple, ¿verdad? Que es el tuple vacío. ¿Okay? Entonces ahora vamos a pasar a los arrays, ¿verdad? Que es una secuencia de datos. En este caso sí la secuencia tiene que ser, todos los valores tienen que ser del mismo tipo de datos, ¿verdad? No es como en el caso de los tuples, que podemos tener diferentes tipos de datos. Y vamos a tener que la descripción, ¿verdad? Del tipo de datos de un array en Rust
se ve entre estas corchetes, ¿verdad? Los square brackets, como llaman, en donde tenemos el tipo, un semicolon, y luego el número, ¿verdad?, de elementos que va a tener ese array de ese tipo de datos. En este caso, por ejemplo, estamos definiendo esta variable 3 ceros y estamos utilizando esta nomenclatura del literal donde abrimos el corchete, ¿verdad? Tenemos entonces una lista separada por coma, ¿okay? Y no estamos especificando tipo de dato como tal, así que si vemos el resultado acá, cuando corremos el cargo run, vamos a ver que el tipo de dato que determina Rust es un array de i32 3, ¿verdad? O sea, nos está diciendo que tenemos 3 i32 en este array, ¿ok? Eso es lo que Rust pudo inferir. Entonces, vamos a ver aquí que podemos ser explícitos, ¿verdad? Si nosotros, en cambio, estamos especificando que este array va a ser un array de 3 u 8, ¿verdad? Aunque aquí el literal es exactamente igual que el que usamos acá, ¿verdad? Tenemos esto, los literales son iguales, pero como estamos siendo explícitos con el tipo de datos, pues eso es lo que Rust va a determinar, ¿verdad? En este caso, pues en vez de ser 3 y 32, pues van a ser 3 u 8. Aquí tenemos otro ejemplo en donde en vez de especificar el tipo de dato acá con la variable, pues estamos utilizando los sufijos, ¿verdad? Estamos aquí diciendo que estos son 3 bytes, ¿verdad? 3 u 8. ¿Ok? Tenemos un ejemplo en donde que esto pasa frecuentemente cuando estamos trabajando con bytes y espacio de memoria, como se conoce en inglés como los buffers, en donde necesitamos un área de cierto número de bytes, ¿verdad? Pues cuando queremos definir un área como esta utilizando un array, y por ejemplo es un kibibyte en donde vamos a tener 1024 bytes, pues sería sumamente tedioso escribirlo, ¿verdad?, utilizando un literal común y corriente de los arrays. Así que existe esta otra nomenclatura en donde en vez de simplemente poner el tipo, semicolon y la cantidad, pues podemos también utilizar un valor directamente, el semicolon y la cantidad. O sea que aquí estamos diciendo que el valor es 0 y lo vamos a repetir 1024 veces, y ese 0 no es cualquier 0, ¿verdad? Es un U8, o sea que van a ser 1024 bytes o un kibibyte. Aquí tenemos otro array en donde tenemos los valores 1, 2 y 3, ¿verdad? No estamos especificando ningún tipo de dato, así que la inferencia va a determinar que son i32. Y lo que queremos ver aquí es el acceso, cómo podemos accesar esos elementos. Y se hace como se hace en muchos otros lenguajes, por índice, utilizando los corchetes, ¿verdad?, los square brackets. Tenemos aquí, por ejemplo, estamos accesando el índice 1, ¿verdad? Y como en muchos otros lenguajes, en Rust, los índices comienzan en 0, ¿ok? ¿Qué pasa? Vamos a ver que si queremos saber cuántos elementos hay en un array, pues podemos usar este método len que tenemos aquí, ¿ok? Y así también podemos determinar cuál va a ser el último elemento. El primero, pues sabemos que es 0, porque comenzamos los índices en 0. Y el último, entonces, va a ser len menos 1, ¿verdad? Vamos a ver un ejemplo aquí, que cuando estamos accediendo aquí el índice, pues utilizamos ese método len y le restamos 1 para entonces obtener el índice del último elemento de ese array. ¿Okay? Vamos a ver, ¿verdad? Aquí en el output tenemos, cuando utilizamos el índice 1, en realidad estamos accediendo al segundo elemento, ¿verdad? Porque ya como comenzamos en 0, pues el 1 es el segundo. Aquí es cuando ejecutamos el método len, pero está diciendo que tenemos 3 elementos en ese array. Y aquí entonces estamos accediendo el primero y el último elemento, aquí en el caso del último, utilizando nuevamente
el método len y restándole 1 para obtener ese último índice perdón, de una forma dinámica. Y lo último que vamos a ver aquí es que Rust nos va a proteger de utilizar índices inválidos, ¿verdad? Si están fuera de el rango, ¿verdad? De los índices válidos de un array, pues el comportamiento original de Rust es que eso causa un pánico, ¿verdad? Cuando nuestra aplicación está corriendo. En versiones más recientes del compilador, si es posible que el compilador detecte ese tipo de situación durante la compilación, pues entonces nos va a indicar y no va a compilar el programa, o sea que ni siquiera va a dejar que llegue al punto donde estamos ejecutando el programa. Vamos a ver aquí un ejemplo de esa situación específicamente. Si nosotros aquí estamos en el array de 3, estamos utilizando el índice 3, que en realidad no es el índice del tercero, sería el índice del cuarto, ¿verdad? Porque si estamos empezando en 0, pues 0 es el primero, 1 es el segundo, 2 es el tercero y 3 sería ya un cuarto elemento. Si tratamos de compilar y correr este código, vamos a ver que durante la compilación ya Rust nos está diciendo que el índice está fuera, ¿verdad?, del rango de los índices válidos para ese array. Nos está diciendo que el tamaño de los elementos de ese array es 3, ¿verdad? Pero entonces el índice es 3, lo cual no puede ser porque los índices empiezan en 0. ¿Qué pasa? Esto ocurre mientras estamos compilando, ¿verdad?, el programa, y esto lo está haciendo versiones más recientes del compilador de Rust, que es algo pues que ayuda, ¿verdad?, al programador, porque no tenemos que llegar al punto en donde ya estamos ejecutando la aplicación. Si queremos ver el comportamiento original, podemos utilizar este atributo aquí que está diciendo allow unconditional panic, ¿verdad? Y si volvemos otra vez, ahora sí vamos a ver que logró compilar exitosamente, ¿verdad? Y cuando en efecto estamos ejecutando el programa, vemos el panic que nos está diciendo un index out of bounds, o sea que el índice está fuera de los índices válidos para ese array. ¿Okay? Así que aquí vemos que el comportamiento de los arrays en Rust es muy similar al comportamiento de los arrays en muchos otros lenguajes de programación. En el caso de los tuples también hay otros lenguajes, por ejemplo como Python también, que tienen este tipo de datos, que es muy útil y se puede utilizar en diferentes ocasiones para resolver problemas sencillos. Así que con esto, pues como mencioné, estamos ya terminando con estos tipos de datos primitivos del lenguaje, y en los próximos episodios vamos a estar viendo ya tipos de datos más complejos. Vamos a estar viendo ya áreas de manejo de memoria dentro de Rust. Así que el curso ahora empieza a tomar un giro más hacia el corazón de lo que hace Rust diferente y lo que hace que Rust sea un lenguaje muy prometedor en estos días. Así que aquí Dude the Builder nuevamente. Si les gustó el video, no olviden darle like, que eso ayuda muchísimo al canal. Suscribirse si quieren ver cuando salen los videos nuevos. Y aquí estaremos para la próxima.